Arturo, hizo posible la coordinación de estos especialistas y con quien hemos trabajado desde hace mucho tiempo. Creo que hicimos el primer webinar que nos aventamos a hacerlo durante la pandemia con él, y de ahí nos seguimos haciendo varios. Así que vamos a tener como ponente a Guillermo González Frankenberger. Él es socio de Hogan Lovells en Monterrey, tiene 20 años de experiencia en fusiones y adquisiciones, inmobiliario, gobierno corporativo, comercial y asuntos corporativos. Se especializa en los sectores automotriz y manufacturero. Guillermo se incorporó a Barrera Siqueiros y Torres Landa, hoy Hogan Lovells, en 1995 y es socio desde el 2009. Actualmente es miembro de la Barra de Abogados México-Estados Unidos y profesor de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Voy a presentarlos a todos y ya después ahí se van a ir organizando, ¿no? También vamos a tener como ponente a Pablo Necoechea. Él es director ESG en Ciudad de México, en Hogan Lovells. Pablo tiene una extensa e importante trayectoria, cuenta con una licenciatura y una maestría en Desarrollo Económico por la Universidad Popular del Estado de Puebla. Es maestro en Innovación y Competitividad maestro en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y candidato a doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Es investigador, consultor y sus opiniones se pueden encontrar en columnas en El Universal, Expansión Force y... ellos son nuestros dos ponentes, pero para hacer esta conversación más dinámica quisimos tener también a dos moderadores que conocen los temas y que van a propiciar que la conversación sea más fluida. Uno de ellos es Hugo Hernández Ojeda Alvírez. Él es socio de Hogan Lovells Ciudad de México. Él está especializado en las áreas de Derecho Laboral y Seguridad Social. Inició en Barrera Siqueiros y Torres Landa. Después ingresó en Santa María y Steta SC. En 2001 fundó el despacho Rodríguez y Hernández Ojeda. En 2018 regresó a Barrera Siqueiros y Torres Landa, hoy Hogan Lovells, como socio encargado del área laboral y de seguridad social, donde continúa hasta la fecha. Coordinó la estrategia para la transferencia de personal en Danone, derivada de la reestructura del corporativo. Participa activamente en la asesoría en la industria automotriz, minera, aeronáutica, farmacéutica, de consumo, etc. Elaboró e implementó las estrategias para el cierre y la venta de unidades mineras de Goldcorp en el país. Y bueno, mucho más. Y bueno, les comentaba que Arturo Tiburcio es socio de Hogan Lovells Ciudad de México, también va a fungir ahora como moderador. Con más de 30 años de experiencia en los sectores público y privado, Arturo es líder del área fiscal de Hogan Lovells en México. Se enfoca principalmente en la resolución de controversias fiscales en la materia de impuestos sobre la renta, impuestos al valor agregado y asuntos fiscales internacionales, incluidos los tratados de doble tributación y precios de transferencia. Tras 16 años como socio del área fiscal en Barrera Siqueiros y Torres Landa, en marzo de 2013 fundó su propio despacho llamado Tiburcio Abogados. Se incorporó a Hogan Lovells como socio del área fiscal en el 2015 y ha impartido clases en distintas universidades del país y ha participado en diversos foros y conferencias en México y en el extranjero. Entre muchas otras cosas que si no me pasaría aquí toda la mañana platicando. Entonces, si te parece, Arturo, como lo hemos hecho en otras ocasiones, te doy la palabra para que tú te organices con todos ellos y podamos terminar. Seguramente vamos a recibir preguntas por Zoom. Entiendo que después de la conversación de aquí vamos a tomar también las preguntas de los asistentes al evento, así que adelante, por favor. Muchas gracias, Laura. Encantados, muchas gracias. Como comentaba Laura, nuestros lazos con la Cámara Argentina son de hace mucho tiempo. Estamos completamente agradecidos nuevamente por las invitaciones. Te agradecemos mucho tu liderazgo y apoyo. Antes que nada, quisiéramos presentarles cómo va a ser nuestra dinámica. Primero vamos a platicar del nearshoring. Guillermo ha dedicado recientemente
varios horas y estudios respecto de cuál sería no solamente el momento actual del nearshoring, sino también la eventual propuesta o futuro, tienen como en consideración desde luego a nuestro país. El segundo tema, y es relacionado, y así lo pusimos, nos acordamos nosotros de establecerlo, es el ESG, que es el Environmental, Social and Governance, que actualmente, y Pablo lo va a describir correctamente, actualmente tenemos en el área del despacho Hogar Lovers, es un área nueva, no obstante, con experiencia en los distintos sectores que es ambiental, gobierno corporativo y social, ¿no? Sin más preámbulo, Guillermo, adelante con la presentación. Hablando de preguntas, respuestas, por favor, los que están en Zoom, siéntanse libres de establecer sus preguntas en el chat respectivo, y los que están aquí, cualquier tema puede ser en vivo o si me lo mandan con un papelito, todo lo podemos procesar. Adelante, Guillermo, gracias. Sí, muchas gracias. Listo. Muchas gracias por estar aquí y estar dispuesto a arrancar temprano escuchando abogados hablar de este tipo de cosas. Pues esta palabra, nearshoring, pareciera que es de estas palabras 2023, pero la realidad es que se ha venido gestando ya desde hace un par de años. Y la idea de esta plática es dar información de dónde estamos hoy parados para efectos de nearshoring, entender un poco el origen y hacia el final ver dónde nos gustaría, o por lo menos a un servidor, dónde me gustaría ver que aterrice este tema de nearshoring. En el Inter, seguramente ustedes podrán ir identificando áreas, cosas por hacer, oportunidades que puedan ustedes entender en este ambiente en el que van a navegar de este tema de nearshoring. En las conversaciones que he tenido sobre mesa, académicas, etcétera, hay quienes han dicho, oye, pues esto de nearshoring siempre ha existido, o sea, no es nuevo, es algo que ha estado ahí toda la vida. Hay quienes me han dicho, oye, no sé bien, no entiendo bien si este tema de nearshoring es algo que me va a afectar, no me va a afectar, me va a dar oportunidades, no me las va a dar, etcétera. Entonces, creo que es una gama amplia y sí creo que es más bien una figura que ha venido evolucionando de algo, ¿no? Que tiene un origen ya desde hace algunas décadas, pero que hoy está evolucionando hacia algo que nos va a dar o nos va a impulsar hacia un nuevo, hacia una nueva versión, ¿no? Si lo viéramos en términos de software, esto sería como la V3 de lo que en su momento fue el GATT. Un segundo, Iván. Para mover el... Sí. Ya funciona. Bueno, el GATT, la manufactura, el intercambio comercial, el comercio exterior no es nuevo, ¿no? Tiene décadas sucediendo. Con el GATT, México formalizó o estructuró su participación en el tema de comercio exterior. Como todos saben, la cercanía con Estados Unidos, etcétera, nos pone en una situación de ventaja para poder explotar de forma estructurada esto. Digamos que esta era la versión beta o la versión 1 de este software, ¿no? Y después, algunos años después, como ustedes saben, viene el Tratado de Libre Comercio. Y el Tratado de Libre Comercio sí tiene un efecto en México importante, un efecto en donde empezamos a ver el establecimiento de manufactura y ensamble, sobre todo en la franja norte, en la franja fronteriza norte del país, ¿no? Nos da herramientas y nos pone en una situación que permite tener intercambio comercial, tarifas de importación y exportación más bajas, etc. Y recientemente, como ustedes saben, nos movemos hacia lo que es el TECMEC, ¿no? Que, bueno, esa es la renegociación del Tratado Libre de Comercio. Ahora, ni el TECMEC ni el Tratado Libre de Comercio es por sí o en sí solos lo que impulsan a este concepto de nearshoring, ¿no?
El atractivo principal o lo que se buscaba resolver con estos temas era la cercanía, la mano de obra en un costo más bajo que el que pudieras tener en Estados Unidos o Canadá. Y el nearshoring busca algo totalmente, o genera, o busca solucionar algo totalmente distinto, ¿no? Ustedes vieron en pandemia, y probablemente lo vivieron en sus empresas, la disrupción o el rompimiento de la cadena de suministro, que hoy estamos llamando cadena de valor. Ese rompimiento es lo que está buscando resolver el nearshoring. Es decir, disminuir en lo posible, si no es que en su totalidad, el rompimiento de esa cadena de suministro. ¿Cómo? Acercando a mis proveedores o teniendo a mis proveedores en donde yo estoy, a un lado de mi mercado final, ¿no? Que en este caso es Estados Unidos o Canadá. Y generando una cadena de valor o de suministro también regional que me permita entonces tener certeza de que voy a tener mi producto final en ese mercado. Al final del día, este proceso pareciera que ha existido siempre, ¿no? Y seguramente hay unos ejemplos. Habrá plantas automotrices que antes de que existiera esta palabra de nearshoring ya hacían un producto, ya hacían un auto completo en la línea de producción. Eso no quiere decir que tuvieran a su cadena de valor ubicada a kilómetros de donde está la planta de la OIR, ¿no? De quien está manufacturando ese producto final. Y eso es lo que finalmente busca resolver este tema de nearshoring junto con una tensión comercial China-Estados Unidos. Entonces, ¿esto qué está generando? Estamos viendo que una inversión asiática importante en el país, acercándose a estas OEMs e incluso OEMs asiáticas produciendo ya en nuestro país para venta en el mercado de Estados Unidos, no en el mercado asiático. Visualmente hablando, si nos fuéramos a los 90, claro, la foto es mucho más antigua, pero lo que trato de reflejar es que en la versión 1 y versión 2 de nuestra estructura de comercio exterior y de manufactura y ensamble, pues lo que veíamos eran fábricas, ¿no? O instalaciones productivas en donde, por poner un ejemplo, llegaba el rollo de piel, se cortaba, se hacía costura, y esa piel cortada y cosida se iba a Estados Unidos donde se daba forma de asiento, ¿no? Y ya como asiento se metía en el auto. Esa fábrica pues podía levantarse en cuestión de meses y ponerla en otro lado, ¿no? Con el tiempo fue evolucionando y la cadena se integró mucho más. Hoy es más complicado que rompas esa cadena y que pienses que la vas eso lo vimos mucho con la negociación del TechMake, ¿no? Es imposible o pareciera imposible que rompas esa relación. Pero hoy es todavía mucho más difícil porque ya no es ya no es instalar una fábrica en la que vas a cortar la piel, hacer la costura y mandarla. Ya estás haciendo el auto completo, ¿no? Entonces, eso genera una visión totalmente distinta de cómo estás integrando y cómo ha venido evolucionando este tema. En las fotos creo que por sí sola, la idea de las fotos era mostrarles eso en forma muy visual. Aquí hay otra fotografía que nos habla un poco más de lo que es nearshoring. En Pesquería Nuevo León, probablemente ustedes ya saben, hace algunos años se instaló Kia. Estos terrenos, si ustedes los vieran sin todas esas estructuras, esos edificios, pues eran meramente terrenos para agricultura. Pesquería en ese momento, pues no sonaba mucho, ¿no? Hace 20 años yo fui a Monterrey a abrir la oficina del despacho y la verdad es que nunca pensé que me iba a parar en pesquería, ¿no? Hasta hace unos años que yo Kia. Entonces, Kia es un ejemplo. Todo lo que ven ahí de edificaciones, pues son cadenas de suministro de la automotriz. Ustedes saben que se anunció Tesla hace unas semanas también en Santa Catarina, bueno, en Nuevo León, en el municipio de Santa Catarina. Bueno, imaginen esto multiplicado por 2 o 3 veces, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que va a generar es no solamente la planta en sí, sino es toda mi cadena de suministro, y esa es la que vemos que es Tier 1, o que es los principales proveedores que van a entrar en línea en la producción del auto. A lo largo de la región hay otros participantes de esa cadena de valor. Entonces, si ustedes, este círculo que ven a la izquierda morado,
Desgraciadamente la definición de la foto no es muy buena, pero lo que trata de mostrar es toda la cadena de valor que gira alrededor de un auto, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos viendo con el nearshoring es que toda esa cadena de valor se está instalando en un mismo lugar, ¿no? Entonces, ¿qué podemos estar esperando aquí en términos de nearshoring? Desde luego, vamos a tener desde la perspectiva, vamos a decir, social y gobierno, esperas incremento de empleos, vas a tener una industria manufacturera fortalecida, vas a tener mayor competitividad, etc. Desde la perspectiva del emprendedor, creo que ahí es donde habría que estar atentos en dónde, como emprendedor, en dónde encajo yo en la cadena de suministro de los productos que están aterrizando en México. ¿Qué productos están aterrizando ahorita? Automotriz es el alto porcentaje. Electrodomésticos es también. Fabricación de muebles y fabricación de maquinaria. Esos 4 son los que están liderando el tema de nearshoring en México. Entonces, si ustedes ven una oportunidad de pertenecer a esa cadena de suministro, hay que empezar ya a moverse. La otra es qué necesitan esas empresas para operar. Y no me refiero a la OEM necesariamente, sino a su cadena de proveeduría. ¿Qué necesitan y qué les puedo yo aportar en términos de servicio, de producto, para involucrarme en esa cadena y ser parte de estas industrias que se están instalando en forma completa en el país, ¿no? Desde luego, el otro ámbito es el inmobiliario, ¿no? Evidentemente hay un auge ahorita en construcción de plantas de manufactura, compra-venta de terrenos para efectos industriales y todo lo que gira alrededor de la construcción y del efecto inmobiliario. No solo industrial, residencial y comercial. Se anunció hace también un par de semanas que la llegada de Tesla a Nuevo León iba a requerir la construcción de 13,000 viviendas. Entonces, el efecto, podrán ver que es un efecto que se esparce y que va a implicar unos retos que vamos a ver ahorita adelante. Pero sin duda, desde el punto de vista del emprendedor, es el momento de estar viendo dónde puedo yo entrar con mi producto o servicio para formar parte de este efecto y beneficiar. Vamos a hablar un poquito de cuáles son las condiciones actuales. Seguramente ustedes ya lo saben, pero las principales ciudades, desde la perspectiva industrial, o las llamadas AAA, son Monterrey, no lo estoy diciendo en orden jerárquico, pero son Monterrey y su área metropolitana, Ciudad de México y el Estado de México, Ciudad Juárez, Tijuana y Puebla. Esas son de alguna manera las regiones más industrializadas que cuentan con todos los servicios, infraestructura de comunicación, mano de obra calificada, etc. Ahí está Coahuila, de forma importante, Saltillo, Ramos Arizpe, Aguascalientes, que son ciudades que también son AAA, pero están muy enfocadas en el aspecto automotriz. Empiezan a abrirse hacia otro tipo de industria, pero el automotriz es el que predomina en esas ciudades. Pero igualmente son ciudades que cuentan con toda la infraestructura, servicios y mano de obra especializada. Entonces, ¿a dónde me quiero instalar o dónde debo estar poniendo los ojos porque sé que ahí van a estar? Bueno, sin duda estas ciudades son las primeras que habría que estar visitando. Oye, ¿hay lugar para mí? Bueno, ciertamente lo que hemos estado viendo es que estos mercados, desde la perspectiva inmobiliaria industrial, están saturados. Es decir, es difícil todavía encontrar una planta para comprarla o para rentarla. Sí estamos viendo que se ha movido la compra, pero a comprar la empresa. Es decir, me interesa la planta, entonces busco una empresa que probablemente esté en condiciones o en una situación delicada y compro la empresa, pero porque me interesa el activo subyacente que es la planta en sí. ¿Qué es lo que sí hay? Terreno en reserva. En estas zonas hay desarrolladores inmobiliarios de primera clase, de clase mundial, tienen sus reservas territoriales y lo que hoy te pueden ofrecer es un build to suit, es decir, rentas, construimos la planta a la medida que tú necesitas y te pones a manufacturar en un año, ¿no? Pero esto les da una idea de cómo está la situación hoy por hoy en esas ciudades. En términos de empleo,
pues no es sorpresa que estas ciudades cuentan con índices de desempleo muy bajos. O sea, básicamente encontrar mano de obra es un buen reto, porque ya está empleada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Seguramente un incremento de los sueldos en el costo. Eso no es malo, pero vamos a ver también, yo creo que un tema de, perdónenme el término, pero de robo de mano de obra, ¿no? O sea, me voy con la fábrica enfrente y me traigo a sus trabajadores porque están calificados y porque yo no puedo encontrarlos en el mercado. Entonces, ese es un reto que vamos a tener, pero esa es la realidad de estas ciudades. Tienen una tasa de desempleo baja, que es buena noticia, pero que para el emprendedor, bueno, deberá representar un reto que habrá que estar atendiendo en su momento. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos, sobre todo como país o como entorno, ofrecer a las empresas para que el nearshoring es una realidad, pero sea un éxito, ¿no? Número uno, Estado de Derecho. Ayer hablaba con colegas en China y me decían, oye, Guillermo, tenemos algunos clientes que están muy interesados en llegar a México, les preocupa su inversión. Bueno, yo soy de los que piensa que México tiene un Estado de Derecho en ese sentido. Es decir, tú puedes creer que tu inversión va a estar desprotegida. La realidad es que tenemos la estructura y las herramientas legales para proveer ese Estado de Derecho. Tenemos los tratados internacionales, lo estamos viendo con el tema de energía y en los periódicos día a día vemos el tema de Estados Unidos y de los arbitrajes que hablan de materia de energía. Es decir, Estado de Derecho, creo que tenemos las herramientas y los medios para hacerlo valer. Las distancias entre tu mercado final y la producción, bueno, estar al lado de Estados Unidos y Canadá es sin duda es una ventaja competitiva enorme, ¿no? Tenemos la infraestructura, no me atrevo a decir que la tenemos en todo el país, pero sí tenemos la infraestructura de conectividad, comunicaciones, etcétera, en la gran parte o en las ciudades más importantes. Mano de obra, tenemos mano de obra especializada, ya lo comentamos, igual no me atrevo a decir que eso suceda en todo el país, y hacia el final este va a ser uno de los comentarios, ¿no? Creo que esta es la oportunidad que tenemos como país para tener más homogeneidad en las distintas ciudades y regiones, ¿no? Y tenemos una cadena de valor regional o la capacidad de generar esa cadena de valor regional en cada una de estas ciudades. Bueno, esto es un poco repetitivo, pero son las ventajas que veo yo de nearshoring inmediata, su ubicación geográfica, tratados internacionales y programas de comercio exterior que permiten tener una estructura comercial eficiente desde la perspectiva económica, financiera, perdón, mano de obra, la infraestructura, tenemos los aeropuertos. Bueno, esto va a sonar un poquito ahí contradictorio, pero tenemos los aeropuertos, los trenes, puertos que nos permiten la logística para todo esto. Esta es otra industria importante que tienen que traer en mente, es la logística, que va a estar ahí dando soporte a todas estas industrias que van a estar llegando, ¿no? Y servicios, ¿no? La gran mayoría de las entidades cuentan ya con los servicios que van a requerir para poder echar a andar sus empresas. ¿Dónde están los retos? Bueno, en términos de infraestructura, hemos visto que hay o se ha agravado situaciones de energía, de agua. Hay ciertas regiones del país donde encontrar KVAs o tener certeza de que vas a tener agua no es tan tangible. No he visto yo, en el caso particular del norte, que esto sea un tema que esté deteniendo la industria. Sí se están dando, sí hay KVAs, lo que pasa es que la industria privada, la iniciativa privada es la que se está encargando de resolver de alguna manera estos temas. Pero el reto está en que tengas, si vas a ir a Veracruz, a Chiapas o vas a ir a Nuevo León, pues que tengas KVAs, agua y que tengas la conectividad que necesitas para todo tu proceso, ¿no? Lo mismo con suministro de servicios. En términos de seguridad, bueno, todos ustedes esperan que su producto salga de su planta y llegue a donde tiene que llegar completo, ¿no? Y que no tengas robo hormiga en tu planta, etcétera. Ese es un reto, sin duda, que como país tenemos y que a nivel gobierno tendrá que superarse. Un segundo, Memo. Si podríamos ajustar, nos comentan en el Zoom, los cuadros o recuadros grises, nada más para efecto de la presentación. Creo que la visibilidad de la presentación no es muy adecuada. Adelante.
Vamos a tener el tema de regulación ambiental. Hoy tenemos una regulación ambiental que es moderna, que es adecuada, pero el tipo de industria que viene, el tipo de minerales que se han estado utilizando, el tipo de procesos respecto a esos minerales, etcétera, es probable que necesitemos revisitar algunos de estos aspectos. Eso lo voy a dejar con Pablo, que trae el tema de ESG. Y vamos a ver un segundo allá, aquí tenés Bueno, y el reto también, creo que al final es, como decíamos, de la mano de obra calificada. ¿Cómo capacitamos más gente para que tengamos todavía más mano de obra en los distintos estados de la República? Porque lo que va a suceder en Nuevo León y alrededor es, bueno, es que vamos a tener una migración de gente que viene de otros estados de la República. Esa gente hay que capacitarla, esa gente hay que tenerla lista para poder trabajar en las distintas líneas de producción. ¿Le puedes anotar ahí? Ahí está. ¿Qué es lo que nos gustaría ver? Nos gustaría ver que no nos vamos a convertir, y esto es algo que he venido diciendo desde hace varios meses, y es algo que he escuchado ya en otros foros, pero que no vamos a hacer la misma estructura que teníamos en los 90s e inicios de los 2000. Es decir, estas fábricas en donde solamente hacíamos el proceso. ¿Qué nos gustaría ver? Nos gustaría ver que generemos ideas, que generemos tecnología. Es decir, que no solamente hagamos un proceso de manufactura y ensamble. Aquí hay un dato, tema de patentes que hay en México en 2022. Las concedidas son alrededor de 12,000 patentes. No logré encontrar el dato, pero estoy con la firme intención de ubicar. De esas 12,000, ¿cuántas son para extranjeros? O sea, ¿cuántas son empresas extranjeras que obtienen esas patentes? Lo que yo quisiera ver es la sorpresa de que todas son mexicanas, ¿verdad? Aunque hay mucha generación de patente mexicana. Habría que ver ese dato. Ojalá sea el caso. Yo creo que si alguno aquí de los licenciados se sube por la computadora, el teléfono, el iPad a un Tesla, pues a lo mejor ahí hay como 9,000 patentes sentadas en un solo lugar. Entonces, a mí me gustaría ver esto crecer de forma importante. Al final del día, el mensaje que buscamos creo que es que iniciativa privada, gobierno e incluso academia logren una política pública y logren una estructura que permita que tengamos un México que produce tecnología, que produce, disculpen la redundancia, productos de alta calidad y de alta sofisticación, y que tenemos gente o trabajadores que más allá de hacer el corte de piel que decía yo al principio, se encargan de hacer software, de instalar equipos robóticos, etcétera, ¿no? Ojalá acabemos ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Si quieres, la tomas aquí las preguntas. Eventualmente, digamos, por favor, preguntas del público, tanto acá como también en el Zoom. Las tomaremos porque al final de nuestra presentación haremos una mezcla entre el nearshoring y el ESG. Pero en relación con tu exposición, me quedo con varios temas que me gustaría compartir contigo. Hablaste de Kia y le hablaste desde luego del tema de moda que es Tesla. En tu experiencia, ya que llevas varios años ahí en Monterrey, ¿cuál fue la situación o cuál fue el efecto de Kia particularmente? ¿Y cuál fue lo negativo de Kia? O sea, los dos aspectos, uno positivo para la economía y el negativo respecto de, por la seguridad jurídica de su inversión, la protección de su inversión. Entendemos que en esa época hubo ayuda por parte del gobierno estatal, llega la otra administración y se disminuyen o se da para atrás esos apoyos. No sé si pudieras tú comentar algo al respecto. Sí hubo, como ustedes saben, hay una competencia. Esto es normal, ¿no? Y es en todos los países. Hay una competencia
entre estados, entre entidades federativas, para atraer la inversión. Entonces, no solo tienes que tener la oferta de infraestructura, mano de obra calificada, etcétera. Lo que hacen es que dan incentivos, ¿no? Esos incentivos normalmente van en el impuesto sobre nómina o van en el pago de derechos de registro de la compraventa del inmueble, etcétera, ¿no? Entonces, sí, hace algunos años, cuando llegó Kia, tenían ellos un convenio firmado con el gobierno estatal para esos incentivos. Ese convenio se renegoció, pero al final del día tuvo una salida exitosa. No fueron los incentivos que se habían acordado originalmente, pero Kia tomó su parte de esos incentivos, de pérdida de los incentivos, y el gobierno aportó algunas otras cosas. Y hoy tienes una planta grande operando en un lugar donde antes no imaginarías que existía esa planta. Ahora, ¿qué impacto ha tenido? Yo les puedo decir que inclusive culturalmente y regionalmente, ¿no? O sea, la convivencia con, en este caso, Corea y la gente de Corea, pues la vemos ahí, la palpamos en el día a día, y la planta ha generado esta interacción, ¿no? Correcto. Y siguiendo con esa plática y tomando el ejemplo, digamos, de Kia, y puedes poner otros, platicabas mucho del Tier 1, el 2 y el 3. Si pudieras reafirmar o comentar algo al respecto para poder incluir, digamos, un tema, estamos en la Cámara Argentina, ¿no? Y vemos el local, regional que explicaste, cómo podría jugar los demás países distintos a México también. A ver, los demás países, yo creo que el primer punto para México, uno de los retos, es ser competitivo contra otros países, en especial contra Asia, porque si está llegando inversión asiática, y indirectamente vas a tener esa inversión colgada de entidades chinas, pues la realidad es que tenemos que volvernos altamente competitivos frente a esas infraestructuras asiáticas, ¿no? Y ese es un reto número uno para el país, para México, en especial en tecnología. O sea, si no somos competitivos y somos capaces de generar tecnología, entonces no estoy seguro cuál vaya a ser el efecto, porque vas a requerir generar esa tecnología. Les platicaba ya ayer que había un caso de éxito, ¿no? Que es Querétaro. En Querétaro se inició la manufactura en el ámbito aeronáutico, y hicieron este parque industrial al lado del aeropuerto, donde aterrizaron maquiladoras o manufactureras del ámbito aeronáutico, pero hoy ya tienes ingenieros, diseño, generación de tecnología. Entonces tienes ya una mezcla muy interesante. Para otros países, vamos a hablar de Latinoamérica, para otros países tienes también una oportunidad, porque el Tier 1 en una industria automotriz, pues ese es el proveedor que necesitas tener ahí, que es muy inmediato, ¿no? Pero vas a necesitar una cadena de suministro regional que de alguna forma suministre o provea a esta Tier 1, ¿no? Que ya son las siguientes capas, Tier 2, Tier 3. Entonces, ahí es donde veo yo oportunidad para que haya una integración regional latinoamericana, sin perder de vista que lo que busca resolver el nearshoring es no depender de esas distancias, ¿no? O sea, claro, en la pandemia vimos que lo que no había eran barcos y eran contenedores. Si tenemos la conectividad ferroviaria, marítima, latinoamericana, lo suficientemente fuerte, con un plan B en caso de que algo falle, funciona de maravilla, porque tu nearshoring sigue estando resuelto, ¿no? O sea, al final ya creo que está ahí el tema. Entonces, eventualmente podemos establecer que México, por la cercanía con América del Norte, de hecho es América del Norte, Estados Unidos, Canadá, podríamos aprovechar, o se podría aprovechar México como un trampolín para efecto del comercio internacional, ¿no? Sí, creo que puede ser un hub, ¿no? Para que empresas o industrias centro y sudamericanas puedan ser partícipes de esta cadena de suministro. O sea, aquí tenemos una gran oportunidad respecto de cómo se podría integrar aún más la economía latinoamericana y centroamericana en México.
Hugo, ¿quieres agregar algo? Sí, gracias, Arturo. Yo solamente comentar y preguntarle a Memo, el tema de la cadena de valor, no solamente la cadena de suministro, sino la cadena de valor que puede venir desde Sudamérica, de la Patagonia hasta Reynosa, Tijuana, lo que sea. ¿Cómo está viendo cómo está tomando bien el nearshoring, toda la industria que está llegando a México para subirse a esa plataforma que puede llegar a ser algo que beneficie a todo el continente? A lo mejor suena repetitivo, pero al final del día es cómo puedo yo, a ver, vamos a suponer que yo soy una empresa argentina y tengo mi principal generación de producto, vamos a ser tecnológico o de servicios. ¿Cómo lo puedo aportar? Bueno, primero es en qué industrias puedo estar, qué industrias son las que están generando el nearshoring, que las mencionamos ya, automotriz, electrodomésticos, muebles, etc. ¿Cómo puedo yo involucrarme y qué puedo yo aportar ahí? Si son temas, veíamos al principio que hacían la presentación de esta plataforma tecnológica, bueno, por eso no tienes que estar necesariamente ubicado aquí, pero sí puedes ser parte de esa cadena de valor, aportando esa tecnología, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, perdón, a lo que me refería más un poquito al tema de toda la proveeduría que viene, tocando el tema de ESG, creo que es un tema que puede estar relacionado con el tema del nearshoring respecto a lo que sería la proveeduría de servicios, la proveeduría de inclusive materia prima que viene de Centroamérica, sobre todo, para poder comer. Tienes, y Arturo, corrígeme, pero tenemos todas las herramientas de comercio exterior, los tratados y los programas de comercio exterior. Los acuerdos de inversión. Los acuerdos de inversión que te permiten esa integración. Entonces, en la medida en que tienes esa integración de comercio exterior y tienes la infraestructura para que no se rompa el suministro, yo creo que todo es bienvenido. Y creo que hay mercado. O sea, es tan fuerte el efecto que verdaderamente hay un mercado para toda la región como Latinoamérica, no nada más como México. Y yo agregaría, digamos, en línea con el comercio internacional. Tenemos no solamente el PLC, el TEMEC, sino, como bien comentaba Memo, tratados internacionales con Europa, con Asia, obviamente con Latinoamérica. Adicionalmente tenemos convenios de doble tributación, son más de 50 convenios de doble tributación que tenemos. Creo que México, en el aspecto de seguridad jurídica que también tocaste en tu presentación, está cubierto no solamente por la legislación nacional que llamamos, sino también por la legislación, digamos, de tratados internacionales, ¿no? Creo que ahí, a pesar de algunas políticas públicas, México tiende a estar protegido precisamente por los efectos de los tratados. Ahora, hay dos temas que me gustaría comentar y ya pasamos al otro tema de ESG. Creo que lo tocaste, pero a mí me gustaría que lo reforzaras, Memo. Uno, los sectores, ¿no? Ahorita los sectores de moda, como tú bien dices, el automotriz, los muebles, ¿no? Fabricación de muebles, la maquinaria y los electrodomésticos, son los cuatro que mencionaste, ¿no? Esos son productos, ¿correcto? Pero ¿qué pasa en servicios? Y en servicios tenemos un gran tema. El servicio desde el punto de vista de las plataformas digitales o plataformas tecnológicas y la prestación de servicios como lo conocemos hasta al día de hoy, ¿no? La prestación de servicios de puerta a puerta o día a día, ¿no? Ahí tocaste un tema que es verdaderamente importante en este contexto de nearshoring, es la tecnología. ¿Cómo protege o se protege la tecnología en ambas partes fronterizas? Porque el mercado final que va a recibir tu producto, que va a recibir el servicio, que puede implicar un know-how, una transferencia de conocimientos, ¿cómo se protege? Uno y dos, ¿y qué recomendaciones haríamos en esa protección? Y un tercer elemento, ¿cómo cuidar o cómo potenciar que esa tecnología se quede en México, considerando el ejemplo de Querétaro? Bueno, la primera parte es un tema de patentes, ¿no? y de propiedad intelectual, en donde contamos en México con la legislación recientemente modificada y actualizada, y con el Instituto Mexicano de Propiedad
el INPI, que nos permite también tener esa certeza, pero generalmente esas patentes pues, también tienen la cobertura del convenio de Tratado de París, etcétera, que te dan una protección mucho más allá. Ahí sí es un tema muy de patentes. En la parte que estás hablando del intercambio, esa es más complicada, porque no todos los tratados contemplan el intercambio de tecnología. Entonces, no todo está bajo el tratado no cubre necesariamente todo, ¿no? O los tratados no cubren necesariamente esa parte de tecnología. Entonces, precisamente ese es el punto. O sea, yo no asumiría que vamos a recibir tecnología. Yo más bien pensaría que tenemos que generar tecnología y que somos nosotros los que tenemos, ustedes como emprendedores, ofrecerles a estas cadenas de valor y de suministro esa tecnología. Porque la que llega aquí, Tesla, como llegue y aterrice con sus robots, pues no es tecnología que se va a quedar en México. Muy bien, pues damos pauta a ESG, ¿no? ¿Les parece? Y cómo se vincula con el nearshoring, que como comentaba ya Memo y anticipaba, es importante dentro de este nuevo contexto comercio internacional. Muchas gracias, Arturo. Bueno, agradezco mucho a Cámara de Comercio de Argentina por la invitación. Buen día a todos. Ya estamos disponiendo. Mi nombre es Pablo Necochea, soy director de ESG en Hogan Lovells. Tengo alrededor de 10 años de experiencia ya en los temas de sustentabilidad corporativa, en los temas de responsabilidad social, en los temas de ESG. Y cada vez pues, hemos visto cómo ha crecido la importancia de este tema. ¿Por qué? Porque cada vez más los grupos de interés alrededor de las empresas, alrededor de la industria, pues están exigiendo que las empresas tomen esto como un compromiso, ¿no? Y también los mismos gobiernos cada vez más están tomando decisiones basadas en temas de ESG, en temas de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque actualmente únicamente la información financiera ya no es suficiente para poder tomar decisiones. Una diferencia entre lo que es crecimiento económico y desarrollo económico es que si hablamos de un crecimiento económico de una entidad, de un país, de una ciudad, nos remitiríamos únicamente a indicadores meramente económicos financieros. Pero si hablamos de un desarrollo económico, tendríamos que integrar forzosamente factores ambientales y sociales en la toma de decisiones. Que esas decisiones sean responsables como sociedad. Y la responsabilidad social empieza desde lo individual, en la toma de decisiones que hacemos en el día a día. Dicen los expertos que en un día normal tomamos alrededor de 9,000 decisiones y que el 99% lo hacemos de manera trivial, es decir, de manera automática. Solamente el 1% lo hacemos de manera consciente. ¿Y de qué dependerá que tomemos decisiones estratégicas, sobre todo basadas en ética, pensando en las futuras generaciones, pensando en que los recursos cada vez son más limitados, recursos ambientales, recursos financieros, recursos materiales? Bueno, dependerá de esa responsabilidad que tengamos nosotros desde lo individual, desde lo organizacional y desde lo empresarial. Y cómo esto se conjuga con la línea estratégica de sostenibilidad y la línea comercial, la estrategia comercial que tenga la empresa, que tenga la organización. Y si nosotros seguimos ese camino de sostenibilidad corporativa, bueno, podremos alcanzar un desarrollo sostenible, lo que tanto promueve la Organización de las Naciones Unidas, a través de sus 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que buscan que en la Agenda 2030, bueno, pues se consigan objetivos que tienen que ver con temas sociales, con temas medioambientales, con temas económicos, con temas de salud. Pero no se va a lograr solo. La misma Organización de las Naciones Unidas ha dicho de que no se van a lograr estos 17 objetivos que contemplan un bienestar a nivel mundial si es que no se mueven los fondos económicos financieros a proyectos sociales y medioambientales. ¿Y cómo se van a mover? Bueno, mediante la implementación de prácticas como el ESG, que esto conlleva pues, un factor que tiene que ver el nivel de cumplimiento, el nivel de lo que el gobierno te está exigiendo en temas medioambientales, sociales, corporativos, los reguladores, pero también en temas de estrategia de cómo fortalecer estos indicadores que cada vez más se están midiendo. Bueno, voy a ser breve por razón del tiempo, pero ESG está cuál es, ¿no? Environmental, Social y Governance. De acuerdo con Robeco, hizo una encuesta a los 300 inversionistas más grandes a nivel mundial, y bueno, cada vez más están preocupados por los temas medioambientales. ¿Por qué? Porque nos estamos acabando el mundo, nos estamos acabando ese capital ambiental, ese capital natural que tenemos y que sirve de suministro para las industrias, para producir productos, para elaborar
productos y servicios que solventen las necesidades que tenemos nosotros y cada uno de la sociedad. Cada vez más hay porcentaje de inversionistas que están tomando decisiones en factores ambientales y sociales, y bueno, esto sigue creciendo exponencialmente. ¿Y cuál es el alcance de ESG? Bueno, son muchísimos temas. Los temas medioambientales tienen que ver con biodiversidad, cadena de suministro, consumo energético, agua, residuos. Temas sociales tienen que ver con derechos humanos, diversidad, equidad de género, inclusión. Gobernanza tiene que ver con temas como anticorrupción, código de ética, cómo está conformado el consejo de administración, qué decisiones se toman, cuál es la gestión de riesgos, etc. Y una vez que se identifican estos indicadores, bueno, se tienen que ponderar cuáles son los más importantes para la industria, para el sector, y para el tamaño de la empresa y para la cultura organizacional de la misma empresa. No se puede hacer estratégico si se quieren abordar todos estos temas de la misma manera, sino que se debe de hacer un análisis de materialidad para identificar cuáles son los temas más importantes para la compañía. ¿Y cuál es el retorno de la inversión de la práctica ESG? Bueno, esta gráfica lo ejemplifica muy bien. Si nosotros hablamos con el CFO de la empresa y le decimos, ¿sabes qué? Tenemos que hacer una inversión en energía, en temas sociales, en temas de gobernanza, eso requiere un CAPEX o requiere un OPEX, pues va a decir, bueno, ¿cuál va a ser el beneficio? Y hay beneficios reputacionales, hay beneficios intangibles que el ESG, la sostenibilidad trae, y esos son claros, son muy claros, ¿no? Pero también hay beneficios económicos e incluso hay beneficios accionarios, ¿no? Esta es una gráfica de dos líneas. La línea verde es el índice de ESG de la Bolsa Mexicana de Valores, que está conformado por las 30 empresas que tienen mejor calificación en temas ESG. Y la línea azul es el índice del IPC, de las 30 empresas más grandes de la Bolsa Mexicana de Valores. De las 146 empresas que pertenecen a la Bolsa Mexicana de Valores, bueno, hay estos dos índices. Y podemos ver en una línea de tiempo, alrededor de un año, el año pospandémico, todavía vulnerable en materia accionaria, bueno, que el índice de sustentabilidad tuvo un mejor desempeño, el índice ESG tuvo un mejor desempeño en el precio de la acción a comparación del índice IPC. Entonces, esto quiere decir que las empresas que se están preocupando por sus indicadores, por sus desempeños, por su diagnóstico ESG, bueno, pues les trae dividendos porque se vuelven atractivos para el mercado, se vuelven atractivos para los accionistas, etc. Pero también tiene riesgos, y así como riesgos hay oportunidades. ¿Qué tipo de riesgos? Los riesgos ambientales. Todas las empresas actualmente tienen riesgos ambientales. Ninguna empresa se puede salir del lenguaje del cambio climático, del calentamiento global, porque la afecta. Sea una empresa grande, sea una empresa chiquita, sea una empresa de cualquier sector. Y eso hay que identificar esos riesgos para poder gestionarlos. Hay riesgos sociales que tienen que ver con derechos humanos, con normatividad laboral, que si no se identifican se pueden convertir en controversias. Hay riesgos de gobernanza, para poder identificar cuáles son los grupos de interés que están alrededor de mi empresa y cómo poder comunicarme con ellos y establecer un diálogo para poder también crear estrategias que sean de valor compartido para la sociedad. El Foro Económico Mundial anualmente hace su estudio de identificación de riesgos y les pregunta a los 500 CEOs más importantes a nivel mundial cuáles son los principales riesgos que pudieran vulnerar a la empresa en el futuro, ¿no? Las operaciones de las empresas. Bueno, hace dos escenarios, hacia 2 años y hacia 10 años, y podemos ver que el top número 5 está integrado por elementos ESG. Y lo más preocupante es que el escenario a 10 años, los principales riesgos de los 500 CEOs a nivel mundial, las empresas más grandes se identifican, bueno, 4 están relacionados con temas medioambientales. Entonces, es muy importante identificarlos y poder gestionarlos. ¿Y qué relación tiene esto con el nearshoring? Bueno, pues para poder implementar esa identificación de riesgos y oportunidades, de creación de estrategias, de fortalecimiento del ESG, bueno, pues puede haber algunos retos, ¿no? Puede haber diferencias culturales a la hora de que se establezcan empresas en regiones, y bueno, pues esto puede crear algún riesgo, pero también una oportunidad, ¿no? Barreras lingüísticas, acceso limitado a obra calificada. Mencionaba Guillermo, una de las principales finalidades es elevar ese capital técnico de la región mediante capacitación y que esta mano de obra se convierta en mano de obra calificada y que el conocimiento y el nivel técnico de la región pues se eleve por las industrias que se estén instalando dentro de toda la cadena de valor, ¿no? Carencia de investigación, desarrollo e innovación que se genere con vinculación con la empresa, con la academia, que pueda generar conocimientos, patentes que se queden dentro del país. Reputación negativa porque la empresa no cumple
con la normatividad social medioambiental, variación de la demanda y rupturas de la cadena de suministros. Pueden ser desafíos. Pero bueno, así como también hay desafíos, pues hay beneficios también claros para la empresa a la hora de integrar los temas ESG, cómo poder mejorar estos desempeños económicos, ambientales y de gobernanza, mejorar la reputación, apuntar una ventaja competitiva, entrar a nuevos nichos de mercado que cada vez más las nuevas generaciones están buscando consumir o trabajar en empresas que tengan prácticas ESG. Y esto pues obviamente da una exposición, da un exposure ante los clientes, ante el mercado, ante los accionistas, etcétera, y pues eso genera pues, ofertas para la misma empresa, para la misma industria. Y si no hay ESG, pues no hay competitividad. Y es por eso que se deben de crear estas estrategias ESG con una visión a largo plazo, con un escenario a largo plazo, para poder lograr una implementación exitosa. Identificar y gestionar los riesgos es muy importante. Ahí, dentro de cada uno de estos componentes ESG en temas económicos, se pueden ver casos de negocios muy particulares. Puede ser más barato generar tu propia energía que consumirla de la red. Puede ser más barato tratar tu misma agua y consumir el agua que tomarla de un pozo, que tomarla de la red municipal. Y obviamente esto también tiene sus externalidades positivas. ¿Por qué? Porque estaremos, mientras produzcamos energía renovable, en este caso, bueno, tendremos menores emisiones contaminantes al aire, mientras menos extracción de agua hagamos y más la tratemos, bueno, estaremos mejorando el estrés hídrico de la región. Se dice que las próximas guerras a nivel mundial van a ser por los recursos naturales, específicamente por temas de agua, ¿no? Y para lograr esto, tiene que tener una implementación exitosa. Se deben de crear estrategias, se deben de crear políticas, se debe de tener una visión tanto para metas sociales como medioambientales que están alineadas a la línea comercial del gobierno. ¿Para qué? Para buscar ese desarrollo sostenible de la organización, que busque también ese desarrollo sostenible en la región, que cada vez más, de la mano junto con el nearshoring, pues están creando estos pequeños clústeres para poder favorecer a la industria con la proveeduría. Y es por eso que la sostenibilidad del ESG no se debe de quedar únicamente en la empresa, sino que debe ser compartido esas estrategias con los miembros de la cadena de valor. Para eso pues hay tanto del desarrollo organizacional dentro de las relaciones laborales, como el desarrollo de la comunidad, como temas de medio ambiente, como temas de gobernanza corporativa, pues son fundamentales para lograr ese desarrollo organizacional, ese desarrollo regional y sobre todo un desarrollo que sea a largo plazo y que beneficie a todos y que haga un mejor lugar este mundo de cómo lo hemos encontrado. Muchas gracias. Sabes que Pablo habla de estrés hídrico, me queda más claro que yo debo tomar más vino para no meterle más al agua. Está acabando esto y va a ser un problemón pronto. Pero bueno, Pablo, yo cada vez que platicamos tú no de este tema de ESG, me preocupan dos temas. Uno, lo comentaba Guillermo al principio de su exposición. La gente, va a faltar gente de mano de obra en relación con el nearshoring, va a faltar mano de obra calificada que esté en el lugar donde tiene que estar. Eso va a generar un tema de migración. Ojalá que eso sea más generación de empleos, más generación de riqueza en el país, y que el tema reputacional de las empresas por lo menos en el norte del país, ayude a que la gente llegue. Pero desde el punto de vista social, ¿cómo ves tú que la parte de la S, del ESG, pueda mejorar el tema de nearshoring, pueda beneficiar a la comunidad en donde están centrando en mayor medida toda la fuente de riqueza, las fuentes de trabajo, etcétera? ¿Cómo ves esa parte y cómo podríamos unir la S con la gente? El tema de gobernanza, el tema de diversidad, el tema de que faltan dentro de las posiciones de dirección y de los consejos de administración más presencia de mujeres, más diversidad en esos temas. ¿Cómo podría el nearshoring mejorar esta parte y cómo el ESG puede ayudarnos a mejorar? Muchas gracias, muy interesante la pregunta. El factor social, la S, dentro del acrónimo ESG, es fundamental para el desarrollo y la competitividad de la misma empresa. La correcta selección del personal y la retención de talento dentro de las empresas, pues es fundamental para poder ser competitivo, ¿no? Actualmente hay industrias, hay sectores
que necesitan ese tipo de obra calificada, y si la empresa no es atractiva como oferta para poder laborar dentro de esa organización, pues entonces van a carecer de ese talento, ¿no? Y hay talento escaso para temas muy específicos, ¿no? Si queremos realmente desarrollar industrias que tengan un valor agregado importante para que sean atractivos, bueno, pues entonces se tiene que generar ese talento, ¿no? Y ahí es donde también las universidades desempeñan un factor fundamental, porque si hablamos entonces de una región, en la misma región debe de haber generadores de talento, debe de haber empresas, centros de investigación que estén trabajando, diseñando programas específicos para la industria. En el caso de Tesla, bueno, seguramente veremos que en Santa Catarina, así como se está instalando también la planta, bueno, se instalarán centros técnicos, universidades, que estarán creando oferta académica netamente relacionada con la industria que se va a generar ahí. Una vez que se tenga este talento, este potencial talento, y entre dentro de la empresa a través de un proceso de selección, retener este talento a través de capacitación, un buen clima organizacional, prácticas de equidad, diversidad, inclusión, capacitación, etcétera. Bueno, esto traerá dividendos y beneficios económicos de la compañía, y lo hará obviamente pues que tenga un factor fundamental, una ventaja competitiva contra otras. Y esto a todos los niveles, tanto a nivel directivo como a nivel operativo, deben ser estas prácticas sociales dentro de la empresa. Gracias. Perdón, gracias. Me queda claro que todo el tema de ESG empezó por la parte financiera, por parte de los bancos, el tema de los créditos. Yo, en mi opinión, todo el tema del nearshoring y el ESG es una oportunidad para las empresas, es un negocio. Hace poco salieron noticias de que Foxconn va a continuar haciendo los chips para Apple, para los iPhones, desde China. Foxconn tiene aquí en México unas plantas muy importantes y que están creciendo y creciendo. ¿Cómo ves tú el tema de, siguiendo la cuestión, el tema de las universidades y tal, la parte de generar valor desde el punto de vista de gobernanza, de la parte social, de la parte medioambiental, del ESG, para que esto genere una mejor inversión, una mejor creación de negocio, una mejor elevar los dividendos de los accionistas y por ende generar un beneficio para los trabajadores, para la comunidad y sobre todo, cuando me refiero a comunidad, me quiero referir a la parte que es las personas que están alrededor de las empresas, lo que ha generado los trabajos de tercerización, ya no existe en México, pero bueno, de servicios terceros que pueden apoyar a estas empresas, y cómo crees tú que esto puede generar mayor valor para que nos volvamos no un Austin, para que tenga todo Tesla, Apple y otras empresas, sino una verdadera zona en donde sea riqueza para el personal, riqueza para el país. No voy a decir que oigan en operación nacional, pero deberían oír esto operación nacional para que puedan crecer con todos los temas económicos que tenemos. Sí, de acuerdo. El tema ESG ha crecido en importancia desde que se ligó más al tema financiero. ¿Por qué? Porque los inversionistas, los gestores de fondos internacionales, pues lo que buscan son mitigar riesgos y quieren colocar sus activos en lugares donde estén más seguros que otros. Y aquí es donde hay dos factores fundamentales. Uno, ese ambiente que la entidad, la ciudad o el país pone para poder lograrlo. Si el país logra generar política pública de atracción, de inversión, y le da certidumbre también al accionista de que la empresa en la que está invirtiendo o está comprando acciones o vendiendo deuda, el sector no tiene peligro de nueva generación de política pública que lo pudiera afectar y tiene cierta certidumbre, bueno, esto generará confianza al inversionista. Y también el mismo gobierno debe de incentivar esa inversión extranjera directa o inversión del mismo capital propio del país para poder desarrollar flujos económicos. Pero también la misma empresa pues debe de generar esto, no debe de ser atractiva hacia el público inversionista a través pues, de estas diferentes prácticas del ESG, ¿no? Y una vez que la empresa pues transparenta sus prácticas, actualmente hay diferentes marcos
metodológicos para poder publicar lo que una empresa está haciendo y que esta información pueda ser comparable, bueno, los inversionistas institucionales podrán tomar en cuenta esa información para poder mitigar el riesgo de inversión y poder colocar sus activos donde se sientan más seguros, ¿no? Como ejemplo, BlackRock, el gestor de fondos más grande a nivel mundial, ha dicho que va a dejar de invertir en empresas que no tengan ambición en los factores climáticos y en temas de diversidad y que no demuestren un track en cuanto a progresos en estos temas. Entonces, si BlackRock está diciendo esto, bueno, pues esto pone a temblar a muchas empresas, ¿no? Pero para eso, pues debe de haber un ambiente que esté respaldado por la alta dirección de las empresas para ir en esa dirección y también por los gobiernos locales para poder favorecer este ambiente. Ya para terminar, para abrir las preguntas, diría que falta en la legislación de México para abajo en Latinoamérica no hay legislación en temas de ESG, quizás un tema de las afores aquí en México, alguna cuestión ambiental, etcétera, pero ¿qué crees, Pablo, que sería en 3 puntos muy rápidos lo que necesitamos en Latinoamérica para crecer en esta materia? El primero y el más importante, considero que las empresas tengan un estándar para poder reportar la información. Como actualmente las empresas reportan sus prácticas de ESG con datos voluntarios, nadie se lo está requiriendo actualmente aquí en México. En Europa vemos que ya hay esfuerzos de cumplimiento, en Estados Unidos también, pero aquí en México actualmente y en América Latina, pues es en cuestión de voluntariedad, ¿no? Y necesitamos pues un estándar para que las empresas también, no solamente de manera voluntaria, sino también de manera de cumplimiento, pues se reporten ciertos datos que sean atractivos para el mercado, para la industria. El segundo punto, que también el gobierno genere una política pública adecuada, ¿no? En el caso de Tesla, Tesla tiene la meta de ser carbono cero, de ser emisiones de carbono cero al 2030. Ya no va a generar emisiones a través de reducción, mitigación y compensación de sus emisiones. A 2030 llegar a cero. Pero también tiene la meta Tesla de que sus proveedores reduzcan sus emisiones de carbono un 50% al 2030. Y si hablamos de que se va a instalar en México, entonces los proveedores que están en México tienen que tener esa meta de que reducir sus emisiones en un 50% al 2030. Y México como país tiene la meta de reducir sus emisiones en un 30% al 2030. Entonces no está empatado la política ambiental del país con las tendencias internacionales que estamos viendo. Y si un país, una región no es atractiva para poder ir de la mano y alinear las metas, bueno, se van a ir a un país que quizá les genere mayor certidumbre, y esto pues es preocupante porque no van a poder cumplir las metas como empresas internacionales se están poniendo como producciones químicas. Y siguiendo ese tema, comentar nada más lo que ha pasado en el despacho, en la oficina de Washington, platicamos hace 2 semanas, que el incremento de trabajo en la parte de litigio por temas de incumplimiento en Latinoamérica ha crecido 300% justo por la violación de cláusulas o el incumplimiento de cláusulas en materia de ESG. Entonces, creo que esto va a ser algo que vamos a estar viendo. Afortunadamente para los abogados va a dar mucha chamba. Espero que las empresas paguen lo que les vamos a cobrar, pero hay que estar trabajando para que no paguen abogados, ¿no? Entonces hay que estar previniendo esta parte. Gracias, Hugo. Pablo, muchas gracias. Tendré una pregunta para ti, Pablo. Digamos, es un tema, como tú bien dices, de antecedente novedoso, es un tema que inició por las instituciones financieras, el otorgamiento de crédito y la revisión de las políticas de sus clientes, pero a mí me gustaría aterrizar un poquito más el tema de ESG. Tú hablabas de reportes, pero la gran mayoría de las empresas, tú lo citabas, no son 140 listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Obviamente la gran mayoría de las empresas, tanto en México como en Sudamérica, particularmente en Argentina, la Cámara de Comercio, pues no están obligadas a reportar al público inversionista porque obviamente no están listadas en la Bolsa de Valores. Pregunta, ¿reportes a quién? Porque no tenemos esa legislación, de la que también hablabas, ¿no? Segundo,
siguiendo con el tema de los reportes, aquí sí hay un tema legal importante. Y creo que sí tenemos en la legislación la responsabilidad jurídica de las personas morales, ¿sí? Y el buen gobierno corporativo. Ahí sí, leyendo tu presentación, claramente divides, ¿no?, lo que es el ambiental, el social y el de gobierno. Entonces, a mí sí me gustaría enderezar la pregunta: ¿a qué medidas internas de las empresas, siendo que hay un código penal nacional, que hay un código penal en las distintas entidades federativas que dan imputación y responsabilidad a las personas jurídicas, personas morales, qué recomendación les podrías dar para efecto de que reducir o disminuir en la totalidad el grado de responsabilidad penal en su caso? Muchas gracias, Arturo. En cuanto a la primera pregunta, considero que es importante que las empresas, no solamente las públicas, tengan estas prácticas, en primera instancia, de fortalecer sus temas ESG, de hacer sus diagnósticos y sobre todo poder hacer escenarios a futuro, poder ambicionar en metas, en compromisos y poder transparentarlos, porque muchas veces lo que la empresa hace, si no lo comunica, pues únicamente lo sabe la empresa, ¿no? Y esto puede tener pues beneficios al compartir lo que se está haciendo. Y las empresas que no son públicas, que quizá no tienen una estructura tan grande en cuestión de prácticas ESG, pues también pueden hacerlo porque al primero medirse sus temas ESG, podrán compararse quizá con empresas que ya están reportando este tema y que nadie se los está obligando, sino a manera de voluntariedad lo están haciendo. Probablemente en el futuro muy cercano pues salga alguna regulación por parte pues, de las bolsas, tanto de las dos que existen, viva la Bolsa Mexicana de Valores, para que ya existan ya indicadores para reportar de manera obligatoria. Y probablemente las empresas no públicas pues se alineen a este tipo de indicadores para poder medir manzanas con manzanas y peras con peras y poder también tomar benchmark que pudieran aplicar dentro de la misma empresa para poder fortalecer sus estrategias y sus compromisos ESG. Y aquí informar pues a sus grupos de interés, principalmente a sus propios colaboradores, que muchas veces ni siquiera saben lo que la empresa está haciendo en temas ambientales, sociales y de gobernanza, y eso crea un sentido de pertenencia a la organización y puede generar mayor productividad organizacional a sus clientes, porque también cada vez más el mercado busca adquirir esos productos amigables con el medio ambiente, socialmente amigables, que tengan un compromiso con la sociedad, que vengan de fuentes ambientales seguras, etcétera, y también pues con el público inversionista. Cada vez hay productos financieros etiquetados con indicadores sociales o medioambientales que pueden tener una mayor flexibilidad fiscal o una menor tasa, y eso pues es atractivo en la misma empresa. No solamente las empresas públicas pueden acceder a estos financiamientos verdes o financiamientos sociales, sino que cualquier empresa puede poder concursar por estos financiamientos que no solamente la banca comercial tiene, sino también la misma banca de desarrollo. Incluso gobiernos también están dentro de este ambiente para poder concursar por estos beneficios económicos de financiamiento, ¿no? Y en cuanto a la otra pregunta, considero que la misma empresa debe de autorregularse. El hecho de que la empresa genere sus códigos de ética, sus códigos de conducta para poder guiar el comportamiento esperado por todos los miembros de la organización, que tenga un sistema de gestión de denuncias dentro de la misma organización para sus cadenas de valor, y que este sea auditado y que se esté dando seguimiento a qué pasa con estas denuncias y que vaya acompañado de un manual anticorrupción, de una política anticorrupción para los mismos miembros de la organización, para los proveedores, etcétera. Bueno, entonces generará pues un mayor compromiso de autorregulación para la misma empresa, y esto pues ayudará a lo que comentabas, ¿no? De cómo poder fortalecer este tema desde la misma empresa. Correcto. No sé si tengan preguntas de este lado. Dos manos levantadas. Primero las damas. No sé si le acercan un micrófono a Marcela. Muchísimas gracias. Y continuamos. Les invito también a los que están en vía Zoom que realicen sus cuestionamientos a través del chat.
Ya tenemos dos preguntas, pero vamos, adelante Marcela, por favor, muchas gracias. ¿Sí se escucha? Sí, gracias Arturo, gracias. Dos preguntas básicamente. ¿Qué tanto ya ha influenciado las reservas de litio que tenemos en el país para esta movilidad industrial de otros países a México? Estamos en el top 10 y ya ha habido como más apertura de parte del gobierno a reglamentar y a regular esta posible extracción y producción. Y la segunda, un poquito difícil de hacer, pero ¿qué tanto nos está beneficiando este nearshoring? Si nearshoring significa tener la industria que contamina en países emergentes como el nuestro, como China, y no pueden estar localizados en un país con mayor regulación, con mayor penalidad, con mayor control como Estados Unidos. Entonces, esto también tiene algo que ver con estos movimientos alrededor de las industrias o de los países que se cuidan y que nos está beneficiando con los temas comerciales entre Estados Unidos y China. Gracias. Gracias, ya me dijo Memo que conteste yo porque no tengo ni idea de lo que me estás preguntando, pero ahorita me paso la palabra. En tema de litio, la verdad es que creo que todavía falta muchos temas por acabar dentro de la parte gubernamental. Va a venir mucha industria a esta zona del norte del país. A mí me preocupa un poquito más qué va a pasar después con el litio, qué va a pasar con todas las baterías que están creando, porque creo que como ha pasado en otras industrias, en algún momento los países subdesarrollados o en vías de desarrollo van a acabar siendo los basureros de los países desarrollados. Y eso me preocupa un poquito más que lo que puede generar el beneficio del litio. Creo que si logramos conseguir la tecnología que está trabajando las empresas en todo el mundo para mejorar esa parte de cómo desechar esas baterías o cómo terminar con el tema del litio, va a ser muy bueno para el país. La migración está viniendo, bueno, ustedes lo saben, ayer se murieron no sé cuántos en Ciudad Juárez por un tema de un incendio provocado por ellos. ¿Cuántos? 68. Se murieron varias personas allá en Juárez, más los que mataron los del narcotráfico, pero bueno, ese es otro tema. Y viene mucha gente, viene mucha migración. A mí me gustaría que esa migración fuera para generar dentro del país, para mexicanos que puedan crecer y desarrollar sus actividades y sus beneficios, se quedan dentro del país y fueran para México. Obviamente vamos a tener que importar mano de obra, no va a haber, si se dan las cosas como se deben dar, como yo esperaría que se dieran, vamos a necesitar generar mucho más trabajo. Ojalá eso pase y ojalá eso se quede en México. No solamente el tema de litio, sino muchas industrias. Le dejo Memo así que ya algo aprendió, a ver qué. No, creo que, mira, la primera pregunta, lo último que yo leí es que la fábrica, por ejemplo, de baterías de Tesla se va a instalar en Estados Unidos, ya no se va a instalar en México. Entonces, pero la segunda es bien importante y es lo que decía Pablo. El mensaje de mi parte al final es, ojalá logremos que la política del gobierno y la iniciativa privada se alineen, porque lo que queremos ver es regiones que se beneficien, que hoy no se están necesariamente beneficiando en el país, ¿no? Sudeste, etcétera, que también se beneficien, que lleves infraestructura, que lleves capacitación, pero también que alinees las expectativas, vamos a decir, ambientales, que es las que mencionabas, del país. ¿Qué queremos como país ambientalmente? Y a quién le vamos a decir que no entra porque no se alinea a esa expectativa ambiental. Entonces, esa regulación, y lo mencionaba yo, es necesario revisitarla. Es necesario ver hacia 10, 20 y 30 años qué efectos vamos a tener y cómo los queremos prevenir y cómo alineamos a las empresas y a nuestra expectativa ambiental. Porque si no, como bien dices, nos podemos convertir otra vez en una manufactura mucho más agresiva, mucho más grande, con un impacto ambiental negativo muy alto. Entonces, por eso la insistencia en que necesitamos
esa visión, no me gusta hablar de política, pero necesitamos que la parte del gobierno vea el efecto que esto va a generar. No es nada más crear empleos, no es de inmediatez. Creo empleos y meto el número de inversión y cacareo, como decimos vulgarmente, cacareo el huevo de que logré una inversión de X miles de millones de dólares. No, ese no es ese es el tema de 6 meses. Hablemos a 20 años. En relación a tu pregunta, Marcela, y en afán nada más de darle una actualización a ustedes, el día de ayer mandó el Ejecutivo Federal una iniciativa a las reformas en materia de minería y de agua. Fíjense lo interesante, me va a permitir leer la síntesis de esa iniciativa que presenta el Ejecutivo. Hablando de lo que comenta Memo del ambiente legal, de la protección al ambiente, lo que comentó Hugo, ¿verdad?, del tema del litio, etcétera, etcétera, y considerando también que estoy totalmente de acuerdo con Memo, de que el litio, en el caso de Tesla, va a estar en Estados Unidos, ¿no? En fin, fíjense lo interesante de la iniciativa y la visión de este gobierno, o del Ejecutivo Federal, ¿no? La iniciativa, ¿sí?, reforman varias leyes de aguas nacionales, de equilibrio ecológico y de protección al ambiente, y en general la prevención y gestión de los residuos en materia de concesiones para minería y agua. Esa es la intención. Y tiene por objeto regular el otorgamiento, mantenimiento, supervisión y terminación de concesiones mineras y de agua para minería. Entre lo propuesto destaca indicar que la explotación, que es lo que comentabas, beneficio y aprovechamiento del litio queda a cargo, por medio de la asignación correspondiente, del organismo público descentralizado sectorizado a la CENER. Prohibir el otorgamiento de concesiones respecto de zonas sin disponibilidad de agua, en áreas naturales protegidas o donde se ponga en riesgo a la población. Facultar a la Secretaría de Economía para dictaminar los estudios de impacto social para el otorgamiento de concesiones y declarar la nulidad de concesiones, y esto es muy grave, y declarar la nulidad de concesiones y actos administrativos regulados por la presente ley en caso de omisión o irregularidad de cualquiera de los elementos de validez del acto administrativo. O sea, ¿qué quiere decir en español esto? Que va a haber una regulación, hay una iniciativa de control obviamente de este mineral, y eventualmente también una regulación para que a través del Ejecutivo Federal se pueda potenciar la extracción y la exploración. Va a estar a cargo del Estado. Esa es la política pública. Pero el agua, o sea, también... El agua y de minería. Pero la política pública también del agua, que está denotando este párrafo, es que ya no vas a otorgar concesiones en estados, no tengo que decir el nombre, en donde el agua está ahorita en riesgo. Entonces te la vas a llevar al sureste. La pregunta es si el sureste tiene de infraestructura ferroviaria, marítima, mano de obra capacitada, tecnología, etcétera, para atender un tema que hoy ya está haciendo una realidad. Claro, e insisto, no somos politólogos, no estamos en el sector político, mucho menos, pero una tendencia del Ejecutivo Federal actual es llevar las inversiones, digamos, al sureste para provocar, digamos, un crecimiento en esa región, ¿no? Pero, que está bien, hay que hacerlo. Pero este tipo de excepciones legislativas, como comentaba Hugo, pues nos van a dar más trabajo a los abogados, en caso de que, ojo, esto es una iniciativa, falta la discusión en el Congreso y desde luego falta que se publique en el Diario Oficial de la Federación de pasar, ¿no? Me permite un segundo, teníamos a otra persona por ahí, y luego te doy la palabra. Gracias. Robert Tapia, de LFT Group. Y mi comentario no es directamente una pregunta, sino más bien a lo mejor complementar un poquito más el tema de el acceso y la homologación y estandarización de la información que tiene que ver con los ODS y cómo se conecta con ESG. Efectivamente, nuestra legislación no está considerando esos ODS ni en materia a veces laboral. Hay unas intentonas que medio, como el REPSE, donde podemos asumir ciertas cosas y se quita, se regula y se controla de mejor manera el mal pago del llamado outsourcing, ¿no? Por nombrar un ejemplo. En materia penal, pues creo que no lo tenemos, no soy abogado, pero bueno, estoy más o menos informado sobre esos temas. Sin embargo, hay organismos como la CEPAL, que hoy tienen indicadores y metodologías para la localización de ODS en América Latina y el Caribe.
ya existen estos indicadores, ya existe estos parques que regula todo eso, y muchas veces pues probablemente es tema de iniciativa, de intención, de convicción de los líderes de las empresas alinearse a estos indicadores, y podría ser una buena iniciativa desde la parte privada y no dejándole toda la responsabilidad a la parte pública y gobierno de cómo poder autorregularlos, ¿no? Y esa autorregulación ya más o menos empieza a funcionar. Por ejemplo, las plantas de Mack y de Volkswagen, si tú quieres ser proveedor de ellos, necesitas tener una certificación de Donald Samparsen, ¿no? Que es una certificación que realmente no es difícil de obtener. Y desde mi punto de vista, todos los que la tenemos, pues es un poquito floja, ¿no? Creo que si ese tipo de entidades certificadoras se montaran más sobre esos ODS y le exigieran a las empresas, se posicionarían como un órgano de validación que dentro del mismo mercado empiezas a reconocer y empiezas a contratar a aquellas empresas que realmente suman y que están alineados a los ODS, ¿no? Bueno, muchas gracias, hasta ahí mi comentario. Gracias, y la verdad es que tienes toda la razón del mundo. La parte laboral, siempre hemos sido los patitos feos del derecho. Entonces, no tienen idea de lo que es derecho, más que los que hacemos laboral, pero bueno, tienes toda la razón del mundo. La verdad es que la OIT, para efectos laborales, es la que más ha generado regulación en temas de compliance laboral, digamos, y justo por eso nos hemos alineado. Yo soy, ahorita tampoco me gusta hablar de política, no sé si me gusta, pero no hablo público, y la verdad es que creo que es un acierto de este gobierno lo que ha hecho con el tema de laboral, lo que ha llevado a la parte internacional a México ha sido bastante bueno. Una de cal por los que habla, ¿no? Pero bueno, al final del día es lo que hay. Lo que dices es cierto, la verdad es que las empresas, y ya es lo que nos referimos a rato, la cadena de valor, la cadena de suministro, si no se alinean por voluntad propia a temas de cumplimiento en todas estas materias, van a dejar de tener negocio. Y al dejar de tener negocio, van a tener que alinearse y va a ser más difícil volver a contratar con estas empresas públicas en Estados Unidos, en Europa, en donde sea, para volver a generar esa práctica que si lo hacen en realidad. Yo lo decía de broma, pero no tanto de broma, que van a pagar más abogados. Yo creo que es mejor que dejen de pagar abogados, que va contra mi negocio, que se pongan las empresas a trabajar en temas preventivos y de cumplimiento para evitar todo esto. Tienen toda la razón del mundo, porque eso es lo que va a pasar. Tenemos unas preguntas allí, correcto. En el fondo, por favor, al que quieras, adelante. Sí, pero es que tenemos antes hasta atrás. Perdón, es que tenemos antes hasta atrás. Una disculpa. Sí, allá arriba, allá atrás. Perdona, por orden. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es María de Ratzer. Quisiera hacer un comentario y también una pregunta que va muy transversal a lo expuesto hoy. Y es, uno de los factores que hacen menos atractiva la inversión acá en México son los temas de seguridad. Y que también va muy ligado al tema de gobernanza con el tema de ética y cumplimiento. Entonces, quisiera preguntarles cómo manejar esos riesgos, ¿no? Los riesgos empresariales aquí, realmente que una empresa venga e instale aquí sus plantas, que tiene un alto riesgo de verse involucrado en contaminación por recursos que están de alguna manera relacionados con financiación de terrorismo, o el tema de cómo manejar esos riesgos aquí, en tema de verse expuestos a situaciones de solicitud de dineros indebidos, ¿no? O de cómo exponer la seguridad de sus plantas, la seguridad de sus trabajadores, a cambio de que se les permita trabajar y de cómo no tener que involucrarse con grupos delictivos y cómo manejar estos riesgos aquí en México. Entonces, pues quisiera que nos ampliaran un poquito más sobre este tema, que se me hace un poco extraño que no se haya tocado cuando es tan determinante aquí en México y en los negocios locales. Y también cómo manejarlo también desde el tema de gobernanza, desde las buenas prácticas y de todo el tema de las políticas de ética y cumplimiento. Bueno, sí tienes razón, sí comentaba ahí que parte de los retos es ese tema de seguridad. Y lo que tú refieres de tener ese involucramiento con los grupos de narcotráfico, ¿no?
que no necesariamente es terror, o sea, no lo quiero calificar de terrorismo, pero de narcotráfico, son, y lo que le llaman pagar piso, ¿no? Que creo que es a lo que te refieres. Estructuralmente, va a sonar absurda la respuesta, porque estructuralmente, desde la perspectiva legal, existe todo el andamiaje de leyes y de tribunales y de estructura para que tú puedas levantar una denuncia y llevar a cabo un proceso. Yo sé que con la cara que hiciste confirmas lo que dije que iba a sonar absurda. Lo que trato de decir es, la herramienta y la estructura está ahí, ¿no? Y la puedes utilizar. Si eso te va a implicar dejar de tener un proceso, suspender una actividad, sí. El reto está del lado del gobierno en brindar esa seguridad que ciertamente, como indicas, en ciertas áreas del país, desgraciadamente se vive diario. Y sí, es un reto. Pero me gustaría un poquito adicionar, salvo y pasarle ya el micrófono de manera muy completa tanto a Pablo como a Hugo. A ver, el tema del lavado de dinero está, como bien dices, Guillermo, está muy bien estructurado, muy bien armado desde hace varios años para prevenir precisamente el financiamiento proveniente de prácticas indebidas, particularmente el narcotráfico. Y tú tienes que tener en tu empresa los suficientes controles para prevenir esa práctica. Y hay reportes, avisos a las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eso por un lado, respecto de la financiación para una empresa, digamos, establecida en México. El otro punto es el pago de piso o el derecho de piso, ¿no? Aquí también, a ver, es una práctica que se ha establecido en México hace varios años, es una práctica obviamente nociva, que eventualmente disminuye la inversión y sobre todo provoca la inseguridad tanto personal como jurídica de las empresas. Pero como bien comentaba Memo, tenemos una estructura para denunciar. Y esto es bien importante. Independientemente de que el crimen organizado te pida un derecho de piso, tú tienes la obligación de denunciarlo como gobernado. Sabemos en la práctica si denuncias, ¿no? A lo mejor la colusión con otras autoridades, etcétera, pero tienes que denunciar. Te voy a decir por qué tienes que denunciar. Porque hay efectos legales importantes si no denuncias. Si no denuncias, te vuelves partícipe de la conducta delictiva. Te vuelves que participas, digamos, en la comisión del delito, si no denuncias. Segundo, si no denuncias, cualquier entrega de dinero es una erogación que falta dentro de tu banco y en consecuencia hay una estimativa en materia fiscal. Y si no denuncias, ¿no? Desde luego tienes otro tipo de implicaciones, eso sí, con tu gobierno corporativo. Entonces yo te diría, sí, tenemos una situación real en México, pero tenemos en aras de proteger el gobierno corporativo los mecanismos institucionales y los mecanismos legislativos para proteger el gobierno corporativo de tu empresa. Y nada más para terminar rapidísimo, la semana pasada me tocó dar una plática en Cartagena sobre temas de inversión. Y yo le decía, ¿por qué van a invertir en México? Yo no invertiría en México, yo no arriesgaría mi capital para venir a México. Me decían una cosa que me callaron y me dejaron con la boca abierta y la verdad es que me dio mucho gusto. Coahuila fue uno de los estados con mayores índices de delictivos del país. Hoy es uno de los lugares más seguros del mundo. Nuevo León, Monterrey, que yo quiero mucho, especial esa ciudad. Yo me acuerdo hace años que iba y no podía salir del despacho para irme a comer porque me daba miedo que me agarraran los zetas, me cortaran y me robaran en un Oxxo. Hoy es el lugar, pues, como San Pedro, más seguro del planeta, ¿no? Entonces, creo que va cambiando las cosas, creo que van mejorando los esquemas poco a poco. La gente ha estado tratando de mejorar esta situación, lo que dice Arturo y Guillermo es cierto. Entre más denuncie las personas de lo que está pasando, de lo que nos está sucediendo, mejor. Eso va a hacer que cambie más rápido el país. Les digo de veras con pena que después de decir lo que dije yo en Cartagena me callara la boca una persona que es un inversionista, como decir su nombre, muy importante en México, para decirme, Hugo, el lugar donde yo quiero invertir hoy mi dinero es en México.
y es en Coahuila, o es en Nuevo León, o es en Sonora. La verdad es que creo que, insisto, las cosas van cambiando y las cosas van mejorando. Yo les diría, si van a invertir, inviertan ahí. Adelante. ¿Le puedes dar el micrófono, por favor, a la persona atrás? Gracias. ¿Sí? Perdón. Sí, es que levantó la mano. No, desde hace tiempo usted, perdón, señora. Una disculpa. La siguiente. Perdóname. Una disculpa. No. Yo la viento ahorita. Ya, muchas gracias. Me gustaría hacer una pregunta en el ser y no en el deber ser. Me queda claro que Estado de Derecho en teoría tenemos, pero en la práctica se transgrede Dos Bocas, se transgrede el Tren Maya, se transgrede el aeropuerto, no se respetan los acuerdos de energía limpia, se echan para atrás las reformas. A mí me parece que en la práctica no hay. La seguridad no abundo más. Yo no me atrevería a ir a denunciar, aunque es mi obligación y aunque me haga cómplice, porque al rato me queman la casa, me matan mi familia. O sea, realmente da miedo. Entiendo que hemos mejorado en algunas cosas, pero esta parte del nearshoring falta gente. Todos los clientes que tenemos nosotros no tienen gente. Eso que se le iban a robar, no, ya se le están robando impresionantemente. Llega Toyota a la parte de Guanajuato y claro, las personas se van con salarios más altos, es normal. Y las plantas en México no alcanzan a brincar a los niveles de las armadoras. Entonces, ¿qué recomendación harían para poder aprovechar este nearshoring? Con el SER, tenemos problemas de infraestructura, hay una seguridad pésima en carreteras, en trenes, o sea, no es que pinte un panorama negativo, pero lamentablemente tenemos una extraordinaria oportunidad en nearshoring, pero las condiciones reales en lo que nos vamos acercando a ese Estado de Derecho, creo que no sé cuáles podrían ser las recomendaciones para poder aprovecharlo. Gracias. Yo considero que este es un trabajo colaborativo, ¿no? Creo que, como mencionaba Guillermo, habría que trabajar la iniciativa privada junto con el gobierno, incluso también pues, la academia, la organización civil, para poder realmente solucionar los principales problemas y retos que tiene la región y tratar de impulsar un desarrollo en esa región y tratar, mediante inversión privada, inversión pública, tratar de solucionar aquellos retos que pueden, de que se resuelvan, poder mostrar fortalezas del lugar y poderlo hacer atractivo. Porque si retos hay muchísimos, pero desgraciadamente la iniciativa privada pues no puede generar política pública, no puede diseñar normatividades o regulaciones, pero sí puede pues cabildear y tratar de acercarse y llevar el pulso de lo que se necesita al gobierno, a los formuladores de política pública, diputados, etcétera, para que realmente tengan una visión integrada de lo que sucede y puedan tener la apreciación de lo que la iniciativa privada necesita para poder solucionar sus problemas, ¿no? Eso sería mi apunte. Comparto ahí, decía al principio que hay gente que dice, oye, siempre ha existido y no estamos dando cuenta de que este es burlamente dicho, este es un animal totalmente distinto. Y no estamos viendo las necesidades que nos va a requerir. Yo lo que sí he percibido, por lo menos en el área de Nuevo León, Coahuila, es que los municipios, algunos municipios y los gobiernos estatales están echándose al lomo, junto con la iniciativa privada, el resolver estos temas. Y lo han ido haciendo en forma acertada. Tú ves, si tú vas en la carretera de Nuevo León a Laredo, o de Nuevo León a Reynosa, ves luego cargas de trailers que van con guardia civil, con seguridad privada, o sea, es un sobrecosto, pero sí los gobiernos estatales y la iniciativa privada la han ido encontrando o tratamos de ir buscando soluciones a esos temas, porque sabemos que no existe hoy el apoyo total servicio. Yo espero que la misma presión que va a generar esta inversión de los requerimientos vaya a hacer que haya una reacción que estructure y funde o plante la estructura para que funcionen las cosas en mejor. No hay que ser utópicos, ¿no? Siempre vas a tener problemas aquí y allá, pero
necesitamos hacer más homogéneo el mucho tema en las regiones, necesitamos mejorar muchos aspectos y sin duda creo yo que este nearshoring es el que nos puede dar ese salto. O sea, yo lo veo no como un tema, perdón, yo lo veo más como una oportunidad, se nos está poniendo frente a una gran oportunidad. Eso es lo que yo veo. Adelante, ahora sí, perdón. Oye, no. Gracias, está bien. No, creo que, digo, muy interesante la presentación y creo que toca todos los temas. Lo que sí creo es que la resolución de las preguntas y las dudas tiene niveles. Por ejemplo, las empresas grandes tienen mayor facilidad para enfrentar varios de los retos, incluyendo el de seguridad, el de infraestructura, la representación institucional, mientras que las pymes no tienen las mismas facilidades que las empresas grandes y tienen unos retos mayores de todo tipo, incluyendo financiamiento, etc. Entonces creo que las soluciones van también en diferentes niveles y la cadena tiene que adquirir cierta resiliencia que me parece que hoy no tiene, porque está más empujado por las empresas grandes que tienen mayor capacidad para aprovechar la oportunidad del nearshoring. El segundo tema, creo que también hay una dualidad, porque el nearshoring ha sido empujado por cuestiones geopolíticas, por el tema de la relación China-Estados Unidos, la guerra, etcétera, con Rusia y Ucrania. Y la realidad es que viene de abajo hacia arriba, o sea, las empresas están empujando y me parece que las políticas públicas no están alineadas. Y también son un poco esquizofrénicas, porque por ejemplo lo que mencionas de la protección del agua, que es absolutamente lógica y tiene mucha, digamos, razón de ser, pero por otro lado tenemos una política energética donde el propio gobierno promueve la falta de energías limpias y el uso de fósiles que va en contra de, digamos, del medio ambiente, ¿no? Entonces me parece que el rol de la iniciativa privada y de las asociaciones profesionales y demás, las universidades, es empujar, o sea, empujar y trabajar, digamos, para lograr que todos estos problemas que son reales y aparte que apoyen a la industria desde el punto de vista de las pymes, para que se alineen. Básicamente creo que ese es un desafío enorme que tenemos. Tiene razón, la verdad es que cada sería feliz ahorita en este músico que tenemos el día de hoy, pero bueno, sí, a ver, las pymes, el otro día tenemos una entrevista con una senadora que me decía, bueno, si no están de acuerdo con las pymes, pues quitemos las pymes. A ese absurdo, digamos, el mayor empleador del país son las pymes, ¿no? Entonces, con eso no tengo que decir nada más. La verdad es que el gobierno no está ayudando, no el gobierno, la gente en el gobierno está ayudando a que esto se desarrolle. Y como dices, las empresas la tienen que llevar a cabo eso. Yo les decía hace rato, si logramos que toda la cadena de valor, empezando por las empresas grandes que cotizan en bolsa en Nueva York, en Londres, donde sea, generan toda esa regulación interna o podemos ver todo este tema de reporteo interno, creo que va a ser muy bueno. Yo creo que hay cosas que han hecho bien este gobierno, por ejemplo, la taxonomía, que ahorita Pablo podrá hablar de todos estos temas que traes aquí con la Secretaría de Hacienda. Está bien, pero no es una revolución. Estamos hablando de algo que salió, lo aventaron, lo dijeron en la Comisión Bancaria, muy bonito, y ahí y nadie más ha vuelto, no hay ni una nota después de la Comisión Bancaria de lo que está pasando. Y la verdad es que necesitamos nosotros como sociedad civil empujarlos para que lo puedan llevar a cabo. No sé, Pablo, si quieres mencionar algo de... Sí, de acuerdo. Y va también muy de la mano con lo que mencionaba acá de los ODS, de que realmente las empresas deberían de tomar en cuenta estos ODS, los 159 metas que tienen los ODS, los indicadores, etc. Y en este ejercicio, su Subsecretaría de Hacienda sacó esta taxonomía sostenible, ¿no? Que está un poco alineada a los ODS y que trata de que sirva como una guía para las empresas de distintos sectores para poder identificar indicadores de temas ESG y poder gestionarlos y poder publicarlos. Y también dentro de este esfuerzo hay muchos temas dentro de esta taxonomía sostenible que están integrando ya a los proveedores, ¿no? Una de las mejores prácticas actualmente es que no solamente se quede esta práctica dentro de la empresa, dentro de la industria, sino que también se desborde hacia los proveedores, la cadena de valor, hacia los proveedores, ¿no? Que los autoevalúen a los proveedores, que los capaciten, que les haya políticas sectorizadas para los proveedores,
y que los involucren también dentro de como grupos de interés para diseñar mejor sus productos o servicios de las empresas. Mientras más integren a los proveedores, en este caso que las pymes sean business to business, bueno, mayor acceso a una mejor productividad podrán tener porque estarán siendo apoyadas por la misma empresa de que son clientes. De otra manera, pues estarían aisladas, ¿no? Si es que realmente la empresa no se preocupa por sus proveedores, sino únicamente en temas económicos, bueno, pues esto puede aislarlos, ¿no? Y el hecho de que también una empresa evalúe en términos ESG a sus proveedores, bueno, la misma empresa puede mitigar sus riesgos, no puede identificar si realmente sus proveedores están cumpliendo normatividad social, normatividad ambiental, que no tengan trabajo infantil, forzoso, que eso puede ocasionar un conflicto reputacional para la misma empresa, ¿no? Entonces debe haber una colaboración conjunta en la cual se beneficie tanto la empresa, pero también se beneficien las pymes que están sirviendo en este escenario business to business. Pero no, para terminar rápido, hace rato comentabas del tema de seguridad. ESG creo que es una parte que puede ayudar mucho para esa solución. Nos ha tocado participar con mineras, que nos dicen cómo mejoramos la comunidad, porque la gente que está dentro de la comunidad está yendo al narco en lugar de venirse a trabajar a la mina. Y todo eso pues es parte de cómo ayudas tú como empresa, desde la parte privada, a generar un beneficio para el personal o para las personas con las que convives dentro de la comunidad y generarle valor, ¿no? Habrá una clínica, habrá un teatro que les hacen, habrá, no sé, lo que pueda hacer para mejorar ese valor es importante y creo que desde ahí la sociedad civil puede también ayudar al tema. Tenemos digamos, ya creo que ya lo resolvimos o ya se dio con todas las respuestas respecto del beneficio que podrían tener las pymes, ¿no? A través de la exposición de nuestros compañeros, de la señora que gracias otra vez por su aportación. Que no dejaba de hablar. Que no la dejaba hablar, es muy malo. y desde luego, digamos, la escala de valor, como comentaba Memo, respecto de la cadena de valor, ¿no? Que actualmente es el nearshoring, ¿no? No sé si hay otra pregunta. Adelante. Bueno, más que una pregunta, es una observación desde una perspectiva que tiene que ver con mi desarrollo y mi capacidad y trayectoria, que es la industria del software y de los servicios. Casi no se mencionó. Y el tema del nearshoring vino después del offshoring. El offshoring con los indios que llegaron y invadieron el mundo. No hace falta mencionar algunas empresas muy relevantes y muy conocidas en el mundo. Y además en particular porque Argentina y México tienen la gran posibilidad y potencial de complementarse. Hoy en Argentina, lo que se va a llamar la industria del conocimiento, tiene un impulso muy grande, no logra avanzar y desarrollarse todo lo que quisiera, pero tiene algunos unicornios, ¿no? Mercado Libre, Globant, y en particular, insisto, en esta complementación argentino-mexicana, ir respetando tanto el tema de environment, ambiental, porque si hay una industria que no es contaminante, es esta. Entonces, ¿cómo ven ustedes este punto de vista, esta observación, y por qué no fue mencionado, sobre todo Federico, en cuanto a la incidencia de industria automotriz, mueblera, y casi no mencionábamos el software? Creo que esto es un tema para tener en presente y en particular, insisto, en esta relación argentino-mexicano. Gracias. Sí, más bien creo que la parte al final, el mensaje que trataba yo de dar era precisamente que eso es lo que necesitamos. O sea, que ojalá lo que llegue y lo que podamos desarrollar sea tecnología y software, y no nada más manufactura. O sea, precisamente al final lo que trato yo de decir es, y el ejemplo lo di en Querétaro, ¿no? Es, ¿por qué no una mezcla en donde tengas un ambiente, sí, de manufactura, pero también de generación de tecnología? No soy experto ahí si es o no muy amigable ambiental. Sé que hay algunos temas con temas de cómo tienes toda la industria tecnológica andando energéticamente, pero sí creo que nos hace falta en México nuestro Silicon Valley, ¿no? Y complementando también porque la industria del software pues va muy de la mano con el desarrollo de patentes y el desarrollo de procesos industriales, el desarrollo de tecnología, de conocimiento. Y mientras más se favorezca la industria por software, bueno, se favorecerá también la digitalización de un montón de cosas, ¿no? Que eso tiene muchos beneficios medioambientales
Y como mencionaba Guillermo, bueno, eso también dependerá del suministro energético, de la matriz energética que tenga la industria, ¿no? Y esto tendrá que ir acompañado por la política pública energética del país, ¿no? Si es incentiva a que realmente se suministre de fuentes renovables, bueno, entonces pues será un gol, porque se estará beneficiando la generación de conocimiento de tecnología, de software, y se estará suministrando por energías limpias que tienen mucho menos emisiones al medio ambiente, ¿no? De otra manera, si es suministrado por fuentes de hidrocarburos, o entonces ese desarrollo tecnológico, bueno, pues y tendrá su externalidad negativa que habrá que irla mitigando poco a poco. Adelante. Muchas gracias. Más que una pregunta, sería más bien una petición, porque entiendo que este tipo de foros, como bien mencionaban, también acerca los comentarios, ¿no? Las peticiones a quienes tengan que tomar decisiones. Yo me dedico a la logística y un poco vinculando a los temas de seguridad, me gustaría saber o entender, y si no empujar también, mayor presencia y seguridad en las carreteras de México, ¿no? Hoy por hoy, hablábamos de competitividad, Guillermo, lo mencionabas en uno de tus slides, el tema del abastecimiento de la logística, y nos damos cuenta que el encarecimiento de nuestros fletes, de nuestras operaciones, muchas veces se ven afectadas por estos recursos adicionales de seguridad, porque no es fácil encontrar las opciones de transportación en el mercado cuando tienes rutas muy calientes, diríamos, o muy en riesgo, cuando tienes ciertos factores que están afectando y que te das cuenta que cuando compites en licitaciones internacionales con clientes que determinan si va a ser Perú o si va a ser México o si va a ser la India o si van a ser diferentes actores en una misma zona, quedas al margen por los temas de costos logísticos en México, ¿no? Esto creo que determina mucho, digo, quienes nos toca viajar constantemente en carretera, te das cuenta que en el tramo del arco norte completo o en el circuito mexiquense, probablemente te encuentres una patrulla. Y si ya no hay luz del día, pues ya se fueron a descansar, ¿no? O sea, es bien difícil afrontar esto cuando día a día te están afectando en tu patrimonio, en tus stocks, a través de este tema de inseguridad. Si hay alguna forma de empujar en ese sentido, creo que también vale la pena mucho considerarlo. Sí, Gracias. claro. Mira, cada industria tiene sus retos, ¿no? Tú corrígeme si estoy mal, tú no necesariamente tienes un problema en tener una planta, una infraestructura compleja, tú necesitas superficie techada con cierto. Tú no necesitas muchos kVA, necesitas 200, 300 kVA para operar una planta, ¿no? Entonces son temas que a lo mejor tú tienes resueltos. Pero tú sales a la calle y tienes que llevar un producto del punto A al punto B y tiene que llegar completo. Hace una semana tuve una plática post-mesa con alguien que está en el transporte y me decía, pues sí, yo tuve que generar un equipo de vigilancia, no es la palabra seguimiento, monitoreo, gracias, de monitoreo, de contacto directo con autoridades para poder tener cierto alto grado de certeza de que va a tener esa seguridad en los traslados del producto que él maneja, que es un producto muy específico. Entonces, caemos en el mismo tema. La iniciativa privada y los municipios, o algunos municipios y algunas agencias gubernamentales están teniendo que resolver. Usted dijo que esto venía de abajo hacia arriba. Pues sí, también la solución está viniendo de abajo hacia arriba. Entonces, sí, es un gasto y sí es tener que tener recursos adicionales, etcétera. Cada industria tiene un reto, sin duda, y bueno, estamos encontrando soluciones alternas, sí, pero el mensaje, nosotros tenemos contacto, por lo menos a nivel Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, con distintas autoridades. Claro que vamos a llevar esa preocupación a los usuarios. Oye, nada más rapidísimo, me acordé de un amigo que en paz descanse, que era director jurídico de una empresa armadora de autos, que nos decía una comida que era tanto el riesgo que tenían que los coches ya los mandaban con las llantas sin aire, porque les metían droga a las llantas, ¿no? Entonces, sí está fea la cosa, sí, pero como dice Guillermo, hay que empezar desde abajo para levantar los temas. Qué horrible que te manden una madrina de coches con las llantas abajo para que no le metan, pues que le metían, pero en droga, ¿no? Entonces, increíble que pase eso en este país y en cualquier país.
No sé, Arturo, si quieres alguna conclusión. Laura. Muchas gracias. Gracias. Bueno, estoy segura de que podemos seguir tratando el tema durante todo el día, pero todos nosotros tenemos que ir a otras actividades, así que solo me resta agradecer nuevamente a Hogan Lovells, a Hugo, Guillermo, Pablo y Arturo su disponibilidad y su generosidad para compartirnos esta información. Nos vamos ahora con mucha información y también creo que con una señal positiva a mediano y largo plazo, así que les agradezco mucho a todos ustedes que estén aquí, que se hayan quedado hasta el final del evento. Les comento que esta transmisión la grabamos, la van a poder rever en nuestro canal de YouTube o compartir para los que no estuvieron acá. Les pido nuevamente si tienen oportunidad de bajar la aplicación para que puedan ahí informarse de todo lo que vaya surgiendo a partir de este evento. Y les comento que nuestro próximo evento, ya tenemos el tema, y va a ser sobre reconocimiento facial, inteligencia artificial y protección de datos, que creo que es uno de los temas que también es muy importante. Síganos en nuestras redes sociales para que se enteren de todo lo que vamos haciendo, y bueno, muy, muy, muy agradecidas. Y les podemos regalar un aplauso a los ponentes, por favor. Muchas gracias. ¿Se quiere quedar un momento para hacer networking entre ustedes? Adelante. Gracias. Estamos, pero